Saludos. Bienvenidos a Historias Mayores. Hay despedidas que duran un instante y hay despedidas que se extienden por años. Hay dolores que gritan y hay dolores que se viven en el silencio de una casa, en la repetición de los días. La historia que compartimos hoy es sobre una de esas despedidas largas. Es un viaje al corazón de la memoria, pero más importante, es un viaje a lo que queda cuando la memoria se va. ¿Qué pasa cuando la persona que te dio la vida ya no recuerda tu nombre? ¿Cómo se ama a alguien que se ha perdido dentro de sí misma? Hoy, una hija nos abre su corazón para contarnos los 8 años que pasó cuidando a su madre. Es una historia sobre el cansancio, la paciencia y la culpa. Pero, sobre todo, es una historia que nos enseña que el amor verdadero no reside en lo que se recuerda, sino en el simple acto de quedarse. Mi madre se llamaba Clara. Lo digo en pasado, no porque haya muerto, sino porque la Clara que yo conocí, la mujer fuerte de manos firmes y voz clara, empezó a irse mucho antes de que su cuerpo descansara. Se fue pedazo a pedazo, como una fotografía expuesta al sol durante demasiado tiempo. El Alzheimer fue el sol implacable que borró sus colores. Fueron 8 años. 8 años es mucho tiempo. Es tiempo suficiente para que un niño aprenda a leer y a montar en bicicleta. Para mí, fueron 8 años aprendiendo a despedirme de alguien que seguía sentada frente a mí. Todo comenzó de forma inocente. Supongo que, como empiezan todas las grandes tristezas, con cosas pequeñas, unas llaves en el refrigerador, una olla olvidada en el fuego, llenando la casa de un humo negro y espeso que nos asustó a todos. Nos reímos de eso. Decíamos que se estaba volviendo distraída. La edad, decíamos. Yo misma, su única hija, me negaba a ver lo que tenía delante. Mi madre era mi ancla. Mi padre había muerto joven y ella nos sacó adelante a mi hermano Ina, a mí, con una fuerza que yo siempre admiré. Ella era la que recordaba todo. Los cumpleaños, las recetas, las historias de la familia. Que fuera ella, precisamente ella, la elegida por el olvido. Me pareció siempre la más cruel de las ironías. La primera vez que sentí miedo de verdad no fue por una olla quemada. Fue una tarde de martes. Yo había ido a visitarla. Vivía sola todavía, en la casa de siempre. La encontré en la sala, con el abrigo puesto, sentada muy derecha en el sofá. Me miró con una angustia que no le conocía. Me preguntó qué hacía yo allí, quién era yo. Se me heló la sangre. Le dije, mamá, soy yo, soy Ana. Ella me miró fijado y luego soltó una risa nerviosa. Dijo, claro que sí, hija, qué tonta estoy. Estaba pensando en otra cosa. Pero yo vi sus ojos. Estaba asustada. Estaba perdida en su propia sala. Esa noche llamé a mi esposo y lloré. Lloré no solo por ella, lloré por mí. Lloré porque entendí que la mujer que me sostenía ahora necesitaba que yo la sostuviera y no sabía si tendría la fuerza para hacerlo. El diagnóstico oficial fue solo un trámite. Alzheimer. Una palabra que suena a sentencia. El médico nos habló de etapas, de medicamentos para retrasar lo inevitable, de la paciencia. Habló de la paciencia como si fuera algo que se compra en la farmacia. Decidimos traerla a vivir con nosotros. Mi esposo, Juan, es un buen hombre. Él me apoyó. Adecuamos el cuarto de huéspedes. Trajimos sus muebles, su silla mecedora, sus fotografías. Pensamos que rodearla de sus cosas la ayudaría a anclarse. Qué ilusos fuimos. El olvido es un océano. Y esas cosas eran apenas pequeños trozos de madera flotando. Los primeros 2 años fueron un baile lento y confuso. Ella todavía era Clara, la mayor parte del tiempo. Tenía días buenos y días malos. En los días buenos cocinábamos juntas. Sus manos ya no eran tan firmes, pero todavía recordaban el movimiento de amasar. Hablábamos. Me contaba historias de su juventud, una y otra vez, siempre las mismas. Yo la escuchaba como si fuera la primera vez. Descubrí que la paciencia no era morderse la lengua, era aprender a escuchar con el corazón. En los días malos, se ponía agitada. No entendía dónde estaba. Decía que quería ir a su casa. Yo le explicaba con toda la calma que podía encontrar
que esta era su casa ahora, que estaba conmigo. Con Anna Pa a veces funcionaba, otras veces no. Una noche me desperté y no la encontré en su cama. El pánico. Salí corriendo. La encontré en la puerta de la calle, intentando abrir. Llevaba solo el camisón y hacía frío. Le pregunté qué hacía. Me dijo con una voz llena de urgencia que tenía que ir a buscar a los niños al colegio. Los niños éramos mi hermano y yo, ambos con más de 40 años. La abracé. Estaba temblando. Le dije que los niños ya estaban en casa, que estaban a salvo. La llevé de vuelta a la cama y me senté a su lado hasta que se durmió. Esa noche entendí que mi trabajo no era hacerla recordar. Mi trabajo era mantenerla a salvo en su presente. Un presente que cambiaba cada minuto. La Clara fuerte se estaba yendo, y en su lugar aparecía una mujer asustada, vulnerable, casi una niña. Yo también estaba cambiando. La impaciencia, el cansancio. Empecé a sentir una rabia sorda, una rabia contra la enfermedad, contra la vida. A veces, lo confieso con vergüenza, una rabia contra ella. Me sentía culpable por sentirme así. Quería ser una buena hija, pero estaba tan cansada. Mi vida se redujo a sus rutinas. Las pastillas de la mañana, la ducha, que se volvió una batalla diaria porque le daba miedo el agua, la comida, que empezaba a no querer. Un día mi esposo me dijo que yo necesitaba ayuda, que me estaba consumiendo. Yo me enojé. Le dije que era mi madre, que era mi deber. Pero él tenía razón. Yo estaba desapareciendo también. Empecé a escribir. Un diario. No escribía lo que ella hacía. Escribía lo que yo sentía. El cansancio, la tristeza, la culpa. Escribía las pequeñas victorias. Como el día que logré que comiera toda la sopa. O el día que sonrió porque puse un disco de música vieja. Ella amaba la música. A veces, cuando ya no podía hilar 2 frases seguidas, yo ponía esos boleros antiguos. Y ella tarareaba. Sus ojos cobraban un brillo de la vieja Clara. Eran momentos fugaces, como ver una estrella fugaz. Sabes que está ahí, pero desaparece antes de que puedas señalarla. Así pasaron los primeros años. El olvido avanzaba. Empezó a olvidar el nombre de mi esposo. Luego olvidó el mío. Un día me miró fijamente mientras le daba el almuerzo. Me sonrió con una dulzura inmensa y me dijo: «Usted es tan buena conmigo. Usted debe ser un ángel que mandó Dios». Yo me quedé con la cuchara en el aire. «Soy yo, mamá. Soy Ana». Ella siguió sonriendo. «Qué nombre tan bonito», dijo. Me levanté, fui al baño y me encerré. Abrí la llave del agua para que nadie me escuchara y lloré. Lloré por la hija que ella ya no veía. Lloré por la madre que yo había perdido. Aunque siguiera respirando en el cuarto de al lado, fue el llanto más amargo de mi vida. El llanto en el baño marcó un antes y un después. Cuando salí de allí, con los ojos hinchados y el alma arrugada, algo en mí se había rendido. Pero no de la mala manera. Me rendí en mi lucha por traerla de vuelta. Acepté que ella ya no volvería. A partir de ese día, dejé de ser Ana, la hija. Me convertí simplemente en Ana, la cuidadora, la mujer que ella creía que era un ángel. O a veces una enfermera. O a veces, en sus días más confusos, su propia madre. Los años medios, el cuarto, el quinto, el sexto, fueron los más duros físicamente. La enfermedad había avanzado. Clara ya no caminaba sola. El miedo a caerse la paralizaba. Usábamos una silla de ruedas para moverla por la casa. De la cama al sillón, del sillón al baño. Su cuerpo, antes tan ágil, se volvió rígido y pesado. Mi espalda empezó a cobrarme factura. Cada movimiento era un esfuerzo. Bañarla requería de mi esposo y de mí. Él la sostenía mientras yo la lavaba, con movimientos rápidos pero suaves. Ella se quejaba. El agua le asustaba. Se agarraba a mí con una fuerza que yo no sabía que aún tenía. Yo le hablaba sin parar. Le contaba del clima. Le decía que las flores del jardín estaban bonitas. Le cantaba las canciones que ella me cantaba de niña. Le hablaba para llenar el silencio de su mente y para llenar mi propio miedo. El silencio, eso fue lo que más cambió. Mi madre había sido una mujer conversadora. Le gustaba reír, contar anécdotas. Ahora la casa estaba en silencio. Un silencio denso, interrumpido solo por el sonido del televisor que poníamos en programas de naturaleza.
o por mis instrucciones. «Mamá, abre la boca». «Mamá, levanta el brazo». Me convertí en una directora de orquesta de un solo músico, que además no recordaba la partitura. El amor en esa etapa se transformó. Ya no era el amor de los recuerdos compartidos. No era el amor de las conversaciones. Se volvió un amor de acciones puras. Amor era cambiar un pañal. Amor era limpiar la comida que escupía. Amor era tener la paciencia de acero para ofrecer la misma cucharada de puré 20 veces, 20 veces, con una sonrisa que yo fabricaba, porque por dentro estaba gritando. Hubo momentos de una oscuridad profunda, noches en las que ella no dormía. Se despertaba agitada, gritando. Decía que había hombres en el cuarto, que la querían lastimar. Yo encendía la luz, le mostraba que no había nadie. La abrazaba, pero su miedo era real. Su cerebro le mentía y ella sufría. Yo sufría con ella. Me sentía impotente. En esos momentos mi fe flaqueaba. Yo crecí en un hogar con fe. Mi madre me enseñó a rezar. Pero ahora, sentada en la oscuridad de la madrugada, con ella temblando en mis brazos, yo le preguntaba a Dios dónde estaba. ¿Qué clase de lección era esta? Ver a la mujer que me dio la vida reducida a un manojo de miedos. No había respuestas. Solo el sonido de su respiración agitada y el tic-tac del reloj en el pasillo. Mi esposo fue mi roca. Él se encargaba de mí. Me preparaba el café en las mañanas. Me obligaba a salir a caminar. Me recordaba que yo también existía. Sin él, yo me habría hundido con ella. Pero la lección más grande no me la dio mi esposo, ni el cansancio. Me la dio ella, mi madre. Justo en medio de la niebla más espesa, fue un día de invierno. El año 6, creo. Había sido una semana terrible. Ella no quería comer. Estaba débil. El médico había venido y nos había dado pocas esperanzas. Nos habló de cuidados paliativos. Yo estaba destrozada. Sentía que le había fallado, que no había logrado cuidarla bien. Esa tarde me senté a su lado en el sillón. La lluvia golpeaba la ventana. La casa estaba en penumbra. Yo no puse música. No puse la televisión. Solo me senté. Estaba tan cansada que creo que me dormité unos minutos. Cuando abrí los ojos, ella me estaba mirando. No era la mirada perdida de siempre. No era la mirada vacía. Era una mirada clara, nítida. Era la mirada de mi madre. La Clara de antes. Me miró y no dijo nada. Solo levantó su mano, la derecha que casi no movía. La levantó con un esfuerzo que pareció titánico. La acercó lentamente a mi cara. Sus dedos, torcidos por la artritis y fríos, tocaron mi mejilla. Fue un roce, apenas un susurro de piel. Y entonces habló. Dijo una sola palabra. Dijo gracias. No dijo mi nombre. No importó. En esa mirada y en esa palabra estaba todo. Estaba ella, reconociéndome, reconociendo el esfuerzo, reconociendo el amor. Se me llenaron los ojos de lágrimas. No me atreví a moverme. Solo cerré mis ojos y apreté mi cara contra su mano. El momento duró quizás 10 segundos. Luego, sus ojos se nublaron otra vez. Su mano cayó con peso sobre su regazo. La niebla volvió. Volvió a ser la mujer ausente del Alzheimer. Pero yo había visto. Yo la había sentido. Ese momento. Esos 10 segundos. Fueron un milagro cotidiano, sin luces ni trompetas. Un regalo de Dios, o de ella, o de la vida. Esos 10 segundos me dieron la fuerza para los 2 años que siguieron. Ya no volví a sentir rabia. Ya no volví a preguntarle a Dios por qué. Entendí que mi madre no se había ido del todo. Estaba allí, en algún lugar muy profundo, atrapada, y había usado hasta la última gota de su ser, de su conciencia, para estirar la mano a través de la oscuridad y tocarme, para darme las gracias. Esa tarde supe que todo el cansancio, todo el dolor, toda la frustración habían valido la pena. Empecé a cuidarla de otra manera, ya no con la resignación de una enfermera. La cuidaba con la ternura de quien custodia un tesoro escondido. Yo era la guardiana de su memoria. Ella ya no podía recordar quién era, pero yo sí. Yo recordaba por las dos. Le contaba historias de mí, de mi niñez. Le decía: mamá, ¿te acuerdas cuando me caí de la bicicleta y tú me curaste la rodilla? Ella me miraba sin entender, pero yo seguía. Le decía:
Me diste un beso y me dijiste que todo estaría bien. Ahora yo te doy un beso a ti y todo va a estar bien. Empecé a entender la lección. Los últimos 2 años fueron los de la despedida final. Mi madre dejó de hablar por completo. Sus ojos rara vez se abrían. Pasaba la mayor parte del día y de la noche durmiendo. La enfermedad había tomado finalmente el control de su cuerpo. Se volvió pequeña, frágil. Sus manos, que habían sido fuertes y capaces, ahora eran casi transparentes. Piel fina sobre huesos delicados. Yo se las tomaba entre las mías. Sentía el pulso débil, el 8º año. El final. Ya no había batallas con la ducha. Ahora la limpiábamos en la cama. Ya no había batallas con la comida. El médico nos enseñó a alimentarla con una jeringa. Líquidos espesos, poco a poco. Mi casa olía a medicinas y a talco de bebé. Mi vida se movía al ritmo de su respiración. Me sentaba a su lado horas y horas, en silencio. A veces leía en voz alta, poemas, o simplemente le hablaba. Le contaba que mi esposo me había traído flores, que el gato del vecino había tenido crías. Cosas simples, cosas de la vida que seguía ocurriendo fuera de ese cuarto. Descubrí algo en ese silencio. Descubrí que la compañía no necesita palabras. Aprendí a escuchar el silencio, y en ese silencio encontré una paz que no había sentido en todos esos años. Ya no había miedo, ya no había rabia, ya no había culpa. Solo había amor, un amor sereno, un amor que no pedía nada a cambio. Yo ya no necesitaba que ella me reconociera, ya no necesitaba que me diera las gracias. El regalo me lo había dado aquel día, con ese roce en la mejilla. Yo estaba allí simplemente porque era mi madre y porque yo era su hija. Era el orden natural de las cosas. Ella me había cuidado cuando yo era indefensa. Ahora yo la cuidaba a ella. El círculo se estaba cerrando. Una noche de abril, su respiración se volvió más superficial. El médico nos había advertido que el final estaba cerca. Llamé a mi hermano, que vivía en otra ciudad. Llegó al día siguiente. Nos sentamos los dos, uno a cada lado de su cama. Hacía años que mi hermano y yo no pasábamos tanto tiempo juntos. Hablamos de ella. Recordamos su risa, recordamos sus manías, recordamos la comida de los domingos. Lloramos y nos reímos. Ella, en su sueño profundo, nos estaba reuniendo por última vez. En la madrugada del tercer día, su respiración se hizo más lenta, muy lenta. Yo le sostenía la mano derecha. Mi hermano le sostenía la izquierda. Le dije al oído, «Mamá, está bien. Puedes descansar. Estamos aquí. Estamos bien. Gracias por todo. Te amamos». Tomó una última bocanada de aire, larga y suave, y luego simplemente dejó de respirar. El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio denso de la enfermedad. Era un silencio ligero, un silencio de paz. Mi hermano y yo nos miramos, y supimos que se había ido. Los días que siguieron fueron extraños, llenos de gente, de trámites, de flores, pero para mí, lo más extraño fue la rutina rota. Me despertaba en la mañana y por un segundo pensaba que tenía que ir a verla. Luego recordaba, el vacío en la casa era inmenso, la silla de ruedas en el rincón, el cuarto vacío, con la cama perfectamente tendida. Llené cajas con sus cosas, ropa que ya no olía a ella, fotografías de una mujer que yo apenas recordaba, joven y sonriente. Mucha gente me decía, ¡qué descanso! Por fin puedes descansar. Ellos no entendían. Cuidarla había sido agotador, sí, pero también había sido mi propósito durante 8 años. Me había definido. Ahora tenía que aprender a vivir sin esa misión. ¿Qué fue lo que me enseñó mi madre? Ella no me recordaba, es verdad, pero ella me obligó a recordarme a mí misma. Me enseñó que yo era más fuerte de lo que jamás imaginé. Me enseñó el verdadero significado de la paciencia. No es esperar, es tener una buena actitud mientras esperas. Me enseñó que el amor no es un sentimiento. Los sentimientos van y vienen. El amor es una decisión, es una acción, es un verbo. Es decidir levantarte en la madrugada, aunque tu cuerpo duela, para calmar el miedo de alguien. Es decidir limpiar lo que otros no quieren tocar. Es decidir cantar una canción en una habitación silenciosa. Es decidir quedarte. Mi madre, en su olvido,
Me enseñó a amar de la forma más pura. Un amor sin expectativas, sin esperar nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. Ella olvidó mi nombre, olvidó quién era yo, pero me hizo descubrir quién era yo de verdad. Una mujer capaz de amar incondicionalmente. Hoy han pasado 3 años. La casa ya no se siente tan vacía. A veces, cuando estoy en la cocina y el sol entra por la ventana de cierta manera, siento que ella está conmigo. No como un fantasma, como una presencia. Tengo su silla mecedora en mi sala. A veces me siento allí y entiendo que esos 8 años no fueron una tragedia. Fueron una lección. Mi madre me dio la vida 2 veces. La primera cuando nací. La segunda, cuando me enseñó a amar de verdad. Justo cuando ella se olvidaba de todo. Y eso, ese aprendizaje, es algo que yo nunca, nunca olvidaré. La moraleja de esta historia, la lección que el tiempo me dejó grabada, es esta. El amor más puro no se mide por lo que recibimos o por lo que recordamos. Se mide por nuestra capacidad de quedarnos, de cuidar y de honrar a alguien, incluso cuando esa persona ya no sabe quiénes somos. El amor verdadero no necesita memoria, solo necesita presencia. Gracias por acompañar a Ana en su historia. Si este relato ha tocado su corazón y le ha recordado lo que realmente importa, le pedimos que se suscriba a nuestro canal, Historias Mayores, para seguir compartiendo estas reflexiones de vida. Que tenga un día lleno de gloria.